Hola a todos, soy Peter García, estoy aquí en la FNAC y como todos los meses vamos a hablar de alguna franquicia, de algún personaje de cómics y vamos a contar un poco la historia de esos personajes antes de ser adaptados a cine y televisión. En este caso vamos a variar un poco. Este mes no vamos a hablar de superhéroes de Marvel o de DC, sino que vamos a hablar pues de unos personajes de cómic que por fin, después de un montón de años, van a volver a publicarse en cómic en España, justo cuando ahora pues hace unos 30 años de la gran moda que hubo aquí. Estamos hablando de las Tortugas Ninja. En inglés, para el que no lo sepa, nombre original Teenage Mutant Ninja Turtles, Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. Pero aquí acortamos el nombre para acabar antes, básicamente. Y bueno, las Tortugas Ninja debutan en un cómic independiente en el año 84, pero para hablar de eso vamos a hablar un poquito de los antecedentes que llevan a su creación, ¿vale? Porque a finales de los 70, en América, empezó a crearse lo que se llama el mercado directo. El mercado directo es que los cómics, en vez de publicarse como hasta ahora, igual que aquí, en kioscos, en librerías y tal, en supermercados, pues empezaron a publicarse también en tiendas especializadas de cómics, ¿no? Entonces empezó a haber una circulación específica en esas tiendas. Entonces allí algunos autores empezaron a descubrir que podían autopublicarse cómics, no en una editorial grande, sino ellos solos podían autopublicarse en esas tiendas, en ese mercado directo, y le podía salir rentable para que la edición se mantuviera y ganarse la vida con eso. El caso más importante, el primer gran caso de un cómic independiente fue el Cerebus de Dave Sim, ¿vale? Un cómic en blanco y negro que empieza siendo una parodia de Conan, ¿vale? Que era lo que estaba de moda en los 70, una parodia de Conan, pero que el bárbaro, en vez de ser un tío fuerte, era un cerdo hormiguero vestido de bárbaro, ¿vale? Pues eso empieza como una parodia del género de Conan, el género de bárbaros, pero poquito a poquito Dave Sim fue haciendo evolucionar la serie hasta que se convirtió en una serie muy seria, que hablaba de política, hablaba de sociedad, hablaba de religión. Duró 300 números, fue una burrada, pues, él dijo que iba a durar 300 números, efectivamente duró 300 números mensuales, duró 20 y tantos años, y al final de la historia, pues quedaron esos 300 números, terminaban como originalmente estaba pensado, solo que por el camino, pues el autor Dave Sim, aparte de cambiar el mundo del cómic por hacer ese récord de publicar 300 números independientes, sin ayuda de nadie y tal, pues también se volvió loco. Pero bueno, esa es otra historia. En fin, el caso es que eso pues sentó un precedente. Entonces, en los 80 había más gente que, inspirados un poco por Dave Sim y por casos similares, intentaban la autoedición de cómics, ¿no? Eso, igualmente, en principio pues en cosas en blanco y negro, fotocopias y tal. Si tenían éxito, pues ya pues intentaban que fuera ya una editorial un poquito más seria. Y ese fue el caso de cómo empezaron las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja fueron creados por dos personas, ya está, no hay una editorial detrás. Eran Kevin Eastman, que más era muy jovencito, tenía creo que 22 años, y Peter Laird, que tenía un poco más, tenía unos 30 o así, que no habían hecho cómics antes, pero a los dos sabían dibujar, tenían ideas para escribir, y eran amigos, allí no acuerdo ahora en qué parte de Estados Unidos era, y decidieron, oye, vamos a publicar un cómic. Tuvieron que pedir préstamo a su familia y cosas así para poder financiar la edición de los primeros números. Se montaron una editorial a la que llamaron Mirage, que significaba espejismo, ¿por qué? Porque realmente, de hecho se llamaban Mirage Estudios Espejismo. ¿Por qué? Porque realmente no eran unos estudios, eran ellos en el garaje de uno de ellos que se autoedizaban los cómics, ¿vale? De ahí el nombre. Y el caso es que tuvo éxito y ya pues hicieron copias, mandaron a tiendas, se vendió, siguieron editando, se iban vendiendo sucesivas ediciones de los números, mientras se iban mandando números nuevos, se acabó convirtiendo en una editorial de verdad que publicaba incluso otros cómics que no eran suyos, y luego ya pues de ahí ya vendieron los derechos, se hizo un imperio multimedia,
y de ahí ya pues en adelante. Ahora vamos a ir especificando un poco paso a paso, pero para que veáis los humildes comienzos de la historia. Eso por un lado, es el origen metaficticio. El origen editorial. El origen metaficticio de las tortugas ninja, en parte, como podéis imaginaros, tiene un poco de parentesco con el Cerebus que hemos dicho antes, pues es en blanco y negro, empieza como una parodia, empieza con animales parlantes, pero en este caso, en vez de ser una parodia de lo que estaba de moda en los 70, que era Conan, es una parodia de lo que estaba de moda a principios de los 80, ¿vale? Y el título te lo dice todo. Por un lado son mutantes y adolescentes, y eso era una parodia, o esa parte de su ADN viene del cómic de mayor ventas que había en ese momento, que era la Patrulla X de Chris Claremont en Marvel. Eran adolescentes, bueno, algunos de ellos, al menos empezaban siendo adolescentes, eran mutantes, estaban de moda, entonces cogieron un poco esa parte, un poco para parodiar o aprovechar el tirón de eso. Pero esa era solo una parte pequeñita, ¿vale? La parte grande, y de hecho de la que viene incluso la parte de mutante, no solo la de ninja, que es la otra también, venía del cómic que no era el que más vendía, aunque vendía bastante, pero sí que era el cómic más aclamado en ese momento, que era como ya dijimos el año pasado en su charla, el Daredevil, ¿vale? También de Marvel, de un autor que se hizo muy popular, que era Frank Miller, ¿vale? También tenía un poquito de otra obra muy reciente de Frank Miller, que era Ronin, que iba también de ninjas. De hecho, incluso el estilo de dibujo incluso se parece más. Estaba imitando un poco, obviamente con un estilo tosco, independiente, al estilo de Frank Miller en Ronin, más que incluso que el de Daredevil. Pero bueno, los partidos con Daredevil están claros. Bueno, para el que no sepa nada de la Tortuga Ninja, breve resumen del origen de los personajes, para que veáis además claramente los parecidos con Daredevil. Las Tortugas Ninja son 4 hermanos, son tortugas, y como su nombre indica, y el chiste o la idea es que eran que un tubo de mutágeno de una sustancia mutadora cae de un camión, y después de golpear a un chaval en la cara, el mutágeno cae en unas alcantarillas y allí acaba mutando a 4 tortugas pequeñitas que alguien había tirado por el retrete porque no las querían, y a una rata que también pasaba por una rata más madura que también pasaba por allí. Son mutados esos 5 animales y obtienen una forma humanoide, tamaño casi humano, proporciones más o menos humanas, y también inteligencia humana. Aprenden a hablar pues por lo que oyen de la superficie, y de ahí la parte de mutantes. La parte de ninja es que la tortuga... No, perdón, me he equivocado, lo he dicho al revés. Es que estoy confundiendo orígenes, pero es complicado porque hay muchas versiones de los personajes. Lo que mutan en los cómics originales son 4 tortugas. La quinta persona que muta es un ser humano, que era un antiguo ninja, de una orden de ninjas, que se llamaba Hamato Yoshi, que es mutado, y por contacto con las ratas es mutado en una rata, y es el que acaba lo llaman maestro Astilla, y acaba entrenando a las 4 tortugas en el ninjitsu, los cría, les da disciplina, les da unidad familiar y tal y cual, ¿vale? Y acaban los acaban entrenando como ninjas un poco justicieros callejeros, y en el número 1 de la serie se acaban enfrentando al antiguo enemigo de la orden de Hamato Yoshi, del antiguo, del futuro maestro Astilla, que es la orden, el clan del pie, que está controlado por un tipo que se llama Shredder. Bueno, ahora volveremos a él. Entonces, por si no habéis pillado las referencias, todo esto se refiere mucho a toda una historia que hizo Frank Miller en Daredevil sobre ninjas, ¿vale? Por ejemplo, uno de los cuatro tortugas ninja, Rafael, va con una cinta roja y Sais, que es más o menos el traje y las armas que lleva el personaje de la mujer ninja asesina que presenta Frank Miller en Daredevil, que es Elektra, ¿vale? Eso por un lado. Luego, el maestro Astilla es una parodia del maestro ninja de Daredevil y de Elektra en
la etapa de Frank Miller, que se llama Stick, que significa palo, ¿no? Que también es un ninja ancestral vejestorio. Y luego los malos, la Orden del Pie, pues obviamente son una parodia de los malos ninja de siempre, de Daredevil, y que también creados por Frank Miller, que luego se convirtieron en malos recurrentes en Marvel, que son la Orden de la Mano, ¿no? Entonces todo es un chiste, referencia a Daredevil de Miller. De hecho, incluso el tubo de mutágeno radiactivo, el chiste, por si no lo pillas, es que es el mismo tubo que le dan los ojos a Matt Murdock, al futuro Daredevil, que lo deja ciego y le da los poderes estos de radar que tiene. El chiste es eso, es que la misma cosa que muta a Daredevil, luego, después de que le den los ojos, se cae en la alcantarilla y muta a las tortugas. Está todo conectado, por así decirlo. Obviamente esto no pertenece al universo Marvel, es una coña, es un chiste, pero pues un poco los propios autores, Eastman y Laird, que por cierto ambos tanto escriben como dibujan, nunca tenía muy claro cómo se lo repartían, haciendo un jueguecito, admitiendo las influencias, ¿no?, de la serie, admitiendo un poco y jugando con ellas, ¿vale? Es una cosa muy divertida que hay mucha gente que no sabe, ¿no? Pues eso por un lado. Luego, para los que solo conozcan las Tortugas Ninja de adaptaciones o incluso de versiones modernas, los cómics era un cómic underground, era un cómic que no era para niños, ¿vale? Era un cómic bastante violento. Las Tortugas Ninja, bueno, cuando empieza la serie, las Tortugas Ninja no tienen 4 personalidades distintas, son absolutamente indistinguibles excepto por las armas. De hecho, bueno, el cómic original, como hemos dicho, era en blanco y negro, pero en las portadas y demás se ve que los 4 llevaban el mismo traje, es decir, la misma cinta, la misma bandana roja, ¿vale? Como Electra. No se les distinguía fácilmente, solo tenías que distinguirlos por las armas. Pues. Bueno, otra cosa que no he dicho, pero probablemente lo sepáis, como a Eastman y Laird no se les ocurrían 4 nombres japoneses que ponerle a las tortugas, les pusieron nombres de artistas italianos del Renacimiento, con la excusa de que Astilla o Splinter era fan del Renacimiento. Entonces, el que luego es líder del grupo, que lleva una katana, es Leonardo, por Leonardo da Vinci. El que luego acaba siendo el listo del grupo, Donatello, lleva un palo bo, por Donatello Buonarroti, un escultor, es el menos famoso de los 4. Michelangelo, el que lleva los nunchakus, que luego acaba siendo el jovencito del grupo, pero en la versión original no lo era. Es obviamente por Miguel Ángel Buonarroti, no, me equivoco con el apellido de Donatello porque soy inculto. Vale, Miguel Ángel Buonarroti, el del David y la Capilla Sistina y tal. Y Rafael, que es el que es un poco tiene rollo, también cogiendo de la Patrulla X, tiene un poco el rollo en plan Lobezno, que es el más bestia, el más salvaje, independiente. Lleva a Sais como Electra y se llama Rafael pues por Rafael, que era otro escultor, que no me acuerdo, pintor y escultor, que no me acuerdo ninguna obra suya, pero es también bastante conocido. Bueno, entonces pues cuando empieza las tortugas son unos chavales, son unos macarras que van por la calle, van haciendo grafitis, van pegándose, bueno, se pegan solo con criminales, porque la serie transcurre en la Nueva York de los 80, que era, supuestamente, si la ficción sea cómic, sea cine, no es cierta, pues Nueva York está toda llena de crímenes, de bandas y demás, pues se dedicaban a pegarse, a pegarse y burlarse de los criminales, ¿vale? Y en general pues eran unos folloneros. Y además lo eran de una manera bastante violenta, quiero decir, no era un cómic sangriento de manera muy explícita, pero sí que moría gente. De hecho, ya que estamos, enlazamos, bueno, aquí los tenemos a color. Aquí tenemos al maestro Astilla y hemos dicho, si os suenan las Tortugas Ninja un poquito, sabréis que el malo principal de toda la vida es Shredder, que a veces en español se ha traducido, yo lo he visto traducido de muchas maneras, que si destructor, que si triturador. Lo voy a dejar en inglés porque no tengo claro cuál es la traducción oficial. Pues Shredder, que es eso, la antigua némesis, el antiguo enemigo, adversario ninja, que acabó con el control de la mano, que va vestido pues eso, con un traje no de ninja, porque no va de traje sutil, pero bueno, con un traje un poco de ninja mezclado con un poco samurai, mezclado con un montón de pinchos, ¿vale? Que es el líder malvado líder de la mano.
pues eso, si habéis visto otras adaptaciones, pues es el malo recurrente, el gran malo de la mayoría de historias. En los cómics, a lo mejor os sorprende saber que muere al final de la primera historia. Las Tortugas Ninja lo despachan, lo tiran por un edificio a un triturador de basuras y se acabó la historia. Quiero decir, el personaje muere. Luego vuelve de aquella manera, luego a lo mejor volvemos a ello, pero realmente, pero no resucita realmente, es una cosa extraña. Realmente en los cómics originales el triturador muere en la primera historia y ya está. El resto de aventuras tienen que buscarse otros problemas, tienen que buscarse otros enemigos, porque el triturador el Shredder, está muerto. Y así se las gastaban las tortugas, ¿vale? No se andaban con miramientos, no tenían... El cómic no era necesariamente para niños, ¿vale? Era un cómic underground en blanco y negro, como te puedes imaginar. No era para niños, entonces eran bastante bestias, dentro de lo que cabe. Es decir, tampoco decían muchas palabrotas, ni había mucha sangre, pero bueno, era un poco más bestia de lo que puedes imaginarte si solo has visto las adaptaciones primeras. Es un poco más bestia que la película, y la primera película era bastante más bestia que los dibujos animados, por ejemplo. Bueno, eso es el primer número. Pues, con el Shredder derrotado, el clan del pie parece que se desbanda o se descontrola. Entonces, como de nuevo, las tortugas tienen que buscarse otros enemigos. Y pues otro de ellos, bueno, aquí tenemos al clan del pie, que eso sigue el típico diseño ninja, que sí que se ha mantenido bastante en distintas adaptaciones. También podéis ver un poco el estilo tosco que tenían Eastman y Laird, aunque tenía cierto atractivo dentro de lo tosco y sucio y blanco y negro que era. Y en el número 2 de la serie debuta otro personaje que también es uno de los más importantes en todas las versiones, que es April O'Neil, que es básicamente pues, una chica humana normal, relativamente joven, 20 y algo años, generalmente, que es la que se hace amiga de las Tortugas Ninja y es un poco la que les ayuda pues cuando tienen que huir de las cloacas, tienen que quedarse en algún sitio, necesitan ayuda de ir por la superficie sin llamar la atención, todo ese tipo de cosas, pues es un poco la que les ayuda, ¿vale? Hay una cosa curiosa, porque como el cómic originalmente era en blanco y negro, dado el diseño original del personaje, no quedaba claro su raza. No se quedaba claro si era blanca o si era negra, ¿vale? Porque tal y como está dibujada, bien podría ser negra, ¿no? ¿Estáis viendo el dibujo? Me dicen que sí, en el público. Y luego ya cuando más adelante hicieron portadas a color, incluso muchos años después reeditaron coloreadamente los primeros números, dijeron que no, que es blanca. No es blanca, súper blanca, pero de etnia es caucásica, vaya, por así decirlo. Aunque tuviera el pelo negro rizado. Bueno, y precisamente April O'Neil debuta trabajando para otro villano clásico de las tortugas de distintas encarnaciones, que es el profesor Baxter Stockman, ¿vale? Un típico científico loco. La contrata como ayudante y resulta que el tal Baxter Stockman supuestamente está haciendo unos robotitos para acabar con las plagas, como por ejemplo las ratas de las cloacas y demás, pero obviamente luego resulta que quiere usar esos robotitos, que también se han adaptado varias veces, ¿vale? Robots bípedos, pequeñajos, con fauces, los quiere usar pues para controlar Nueva York y rollos así, ¿vale? Baxter Stockman sí que es explícitamente afroamericano en los cómics originales y lo es en prácticamente todas las versiones, menos los dibujos animados originales. Bueno, se ve que no saben muy bien en qué pensaban cuando lo adaptaron así. Por cierto, que el Baxter Stockman es otro guiño, otro chiste más de Eastman y Laird, porque si no te suena por el nombre, bueno, a lo mejor te suena que el edificio donde tiene el cuartel general, el profesor Baxter, es clavadito al cuartel general en los cómics Marvel de los Cuatro Fantásticos, que se llama el edificio Baxter, ¿vale? Entonces el profesor Baxter es una especie de Mr. Fantástico malvado, por así decir. Nada, igualmente al poco de debutar las Tortugas Ninja se meten en sus follones, se descubre que es malo y aparentemente también muere, o sea que aquí los malos duran poco. Pero bueno, no pasa nada porque van sacando más malos conforme va avanzando la serie. Pero bueno, pues ahí va otro personaje clásico.
Pues conforme avanza los primeros par de años, de 586, la serie tiene un montón de éxito. Empiezan a sacar la serie más... Bueno, la serie no es mensual, la sacan cuando pueden, ¿vale? Además, sobre todo porque cuando empiezan aún tienen otros trabajos. Después dejan de tener otro trabajo, se dedican enteramente a la editorial, pero luego ya tienen que meterse en que si vendemos los derechos para que hagan una película, para que hagan unos dibujos animados, ya en el 86-87, que si ampliamos para que incluso Mirich acaba publicando incluso otros cómics, pues de nuevo la serie de las Tortugas Ninja nunca, al menos mientras la hacen Ismail nunca llega a salir mensualmente. Pero bueno, lo que sí que va saliendo es durante el primer año, durante los primeros 12 números de la serie, amplían un poco la publicación, no saben muy bien por qué, y sacan una cosa que se inventaron ellos que llamaban microseries, ¿vale? Que igual que hacía poco, pues Marvel y DC habían empezado a sacar miniseries, series limitadas, que normalmente de unos 4 números, y se acababan. Pues aquí Eastman y Laird hicieron la coña de ir un paso más allá y dicen, no, esto es una microserie. ¿Y cuánto dura? Un número cada una. Vale. Y entonces la gracia era pues que eran series de un solo número, dedicadas cada una de ellas a una de las 4 tortugas. O sea que al fin y al cabo era casi como una miniserie de 4 números dedicada a cada número a una tortuga distinta. Pero bueno, la cosa es que no, esta miniserie o microserie, lejos de ser intrascendente, eran tan importantes como un número más de la serie regular, ¿vale? Por ejemplo, la de Rafael presenta al futuro mejor amigo de Rafael, que es también otro personaje importantísimo en la franquicia, que es Cassie Jones. Cassie Jones es un humano normal, también joven, de 20 y algo años, que pues vive allí en la parte pobre de Manhattan, ¿vale? Que él está harto de que haya criminales, de que haya bandas por allí danzando. Luego explicaremos un poco más de esas bandas. Y decide, como trabaja en un sitio que vende cosas de deporte, se pone una máscara de hockey, que casi parece el Jason de las películas, coge un par de bates de béisbol o de hockey y dedica a pegarse. Además, iba con una camiseta que enseña el ombligo, lo cual es muy curioso, muy vistoso, y dedica a pegarse pues si ve gente, bandas o gente metiendo follón en su barrio, se pega con ellos para que se vayan, ¿vale? Y ese es Cassie Jones. Claro, eso enseguida Rafael lo conoce, los dos son igual de brutos y se hacen amigos, obviamente, ¿vale? Pero bueno, se acaba haciendo también el segundo amigo humano de las tortugas, y este sí que les ayuda muchas veces en la parte de darse de leches con los malos, y también pues se ha adaptado a todas las versiones de las películas, de los personajes, ¿no? Lo que pasa es que en los cómics originales una cosa que no siempre se adapta es su grito de guerra, que es Gungala. ¿Qué significa eso? No tengo ni la más remota idea, pero lo dice siempre. Por cierto que lo de Kowabunga, si os suena, eso es invención de las adaptaciones, no estaba en los cómics originales, es una de las varias cosas que iremos diciendo que no estaba en los cómics originales, que se inventaron al adaptarse. Luego la microserie de Donatello debuta otra cosa relativamente importante, que es un número entero que es un homenaje a Jack Kirby. Jack Kirby es obviamente el autor súper clásico, pues co-creador de la mitad de personajes Marvel, ¿vale? Los Cuatro Fantásticos, la Patrulla X, Capitán América, Iron Man, Thor, demás, ¿vale? Y más algunos de DC. Pues en ese momento pues había mucho movimiento, sobre todo en los autores independientes, de hacer homenaje, de apoyar de alguna manera a Kirby. Pues estaba el pobre peleándose con Marvel y con DC para que le pagaran royalties, para que le devolvieran los originales. Entonces pues había mucha adoración en el mundo independiente a Kirby. Entonces Eastman y Laird, que obviamente eran muy fans de él, como casi todo el mundo, del que llamaban el rey de los cómics, Jack Kirby, pues había un número enteramente dedicado a un homenaje a Jack, donde básicamente Donatello conocía a un vecino, no me acuerdo si de April o de Casey, y que era un dibujante ya mayor, que tenía un lápiz mágico que hacía que todo lo que se pudiera imaginar cobrara vida, ¿vale? Y obviamente este hombre estaba muy basado en Jack Kirby, y pues era todo un homenaje a la mucha imaginación del autor, y de que como todo lo que creaba su prodigiosa imaginación estaba vivo, por así decirlo, ¿vale?
Esa es otra historia muy bonita que luego acaba siendo importante años más tarde en la continuidad original, y también se ha adaptado a otras versiones. Por ejemplo, se adaptó un episodio en la segunda serie de animación, la de los 2000. ¿Qué más? Luego, ya el último de los especiales, no me acuerdo si creo que el de Leonardo, de hecho, acaba entrando, o sea, acaba continuando, dando pie a la gran saga del segundo año de la serie regular, que es básicamente el regreso del Clan del Pie. Se han reorganizado, atacan a las tortugas, primero al Leonardo, entonces huye, coge a las demás, entonces eso ya desemboca en una saga de varios números, en la serie principal, que acaban... bueno, spoilers. Al final el malo resulta que son versiones mutadas hechas con los restos de Shredder, que a partir de los restos de Shredder han creado mutantes que son parcialmente Shredder, tienen parte de sus recuerdos y su personalidad, pero son monstruitos, y son los que han reconstruido a los malos, y por eso querían vengarse de las tortugas ninja. Pero de nuevo, lo mismo. Cuando se descubre esto, los derrotan, los matan, y se acaba ya Shredder para siempre en la continuidad original de las tortugas ninja. Obviamente no lo he dicho, pero si pretendéis leeros la serie original, ahora que la van a reeditar, aunque ya se ha editado un par de veces por Planeta y por Norma, en los 80 y 90 y 2000, creo. No, en los 90 y 2000. ECC ahora va a editar otra vez la serie original. Si no queréis saber lo que pasa, no sigáis leyendo, porque yo asumo que un cómic que tiene 30 años no puedo hacer spoilers, ¿no? Pero bueno, puedo reventarlo. En fin, el caso es que mientras tanto, como el Clan del Pie descubre el cuartel general de las tortugas en las alcantarillas, las tortugas, ayudados por April y Casey, tienen que, y el maestro Astilla, tienen que mudarse a una granja o a una casa de campo en las afueras de Nueva York, ¿vale? Que era propiedad, no me acuerdo si de parientes de April o de Casey, de uno de los dos, pero bueno, se la dejan, estaba abandonada, y se la dejan a las tortugas para que vivan allí mientras hacen tiempo hasta que venga la segunda parte de la historia, donde vuelven a enfrentarse al Clan del Pie y recuperar Nueva York, por así decirlo. Que al final eso acaba durando mucho más tiempo de lo que debía haber durado, por motivos que ahora diré. Mientras tanto, antes de eso, en los anteriores números de la serie regular, debutaban otros personajes, otros conceptos que también son importantes en la mitología de la serie. Uno de ellos son, pues también, Tortuga Ninja, aunque empieza siendo mezcla de mutantes y ninjas, acaba mezclando pues cosas de todos los géneros, porque, ya hemos visto, también tiene científicos locos, y en poco después acaban metiendo también alienígenas y otras dimensiones, porque otros personajes que se ven enseguida son alienígenas, y resulta que hay dos bandos. Hay unos alienígenas que hay dos bandos, unos buenos, otros malos. Los buenos, que a lo mejor os sorprende, se llaman Utroms o Utromes, no me acuerdo cómo lo traducen, y son básicamente unos alienígenas que parecen cerebros, pero con cerebros con cara, cerebros con ojos y dientes, y un poco de brazos vestigiales, que de por sí pues apenas pueden arrastrarse, pero son muy inteligentes, y lo que han hecho es crearse cuerpos androides, y los cuerpos, estos Utroms, que son los cerebros, pilotan estos cuerpos androides y que están en el pecho, ¿vale? En los cómics originales, digo, son buenos, pues si os suenan de los dibujos animados originales, el único Utrom que sale es malo, pero bueno, en los cómics originales eran buenos. De hecho se acaba revelando que hacía tiempo que algunos de ellos estaban en la Tierra, y precisamente la corporación, se acaba descubriendo que la corporación que crea el mutágeno que da origen a las tortugas ninja fue creado en la corporación esta que llevan los Utroms, que hacen que sus cuerpos androides pues lleven una piel artificial de manera que parecen humanos, ¿vale? Y por eso han podido poner la tapadera de ser una corporación. Pero bueno, las tortugas ninja acaban tirando de los hilos del mutágeno, acaban descubriendo a los Utroms y acaban metidos en la guerra que tienen, porque resulta que estaban en la Tierra porque habían sido expulsados por otra raza distinta de alienígenas que habían invadido su planeta.
que estos malos, que también acaban siendo malos recurrentes, se llaman los triceratones y son pues, exactamente lo que suena, ¿vale? Triceratops humanoides. Que mientras que los Utroms son inteligentes y más o menos pacíficos, pues estos son unos tíos bestias que van con cañones de láser y van conquistando por ahí. Todas las tortugas ninja, con ayuda de otro personaje más, de una tercera raza, que se llama el profesor Honeycomb, creo que es, cuyo cerebro acaba, que es de una raza humanoide, pero su cerebro acaba atrapado en un cuerpo androide con un diseño distinto de los Utroms, es un lío, y es más conocido como Fugitoide, también en varias versiones, y de hecho otros autores, con permiso de Ismail Ler, le dan incluso, le publican dentro de Mirage una miniserie del Fugitoide, ¿vale? En la misma continuidad. Bueno, pues entre los Utroms y el Fugitoide ayudan a combatir a los triceratones y pues, acaban un poco, los malos los derrotan y los demás pues se acaban haciendo amigos, más o menos. Otros personajes que van saliendo, otro malo que se encuentran, pues se llama el Rey Rata, pues que es un tío que vive también en las alcantarillas, en una zona distinta de las alcantarillas de Nueva York, que para algo es muy grande, que las tortugas, y lo que hace es, pues eso, es controlar ratas y montarse su propio imperio allí, en las cloacas, y acaba siendo también un poco némesis de las tortugas, pero sobre todo del maestro Astilla. De hecho, hay una historia, bueno, el Rey Rata también acaba muriendo al final de su segunda o tercera aparición, pero su fantasma de alguna manera, o una aparición, acaba apareciéndosele a Astilla cuando está en situaciones chungas, ¿vale? No se sabe si es su fantasma o simplemente que está alucinando. Bueno, se queda así un poco como un avatar de la muerte para los personajes. Otro personaje que aparece es que, bueno, por si no lo sabéis, lo de que las tortugas antes de mutar estuvieran en las cloacas, porque se supone que había gente, niños o lo que fuera, que se cansaban de las tortugas y las tiraban por el retrete, y las tortugas pues vivían como podían en las cloacas. Eso es una cosa que se ha dicho muchas veces, es posible que sea cierta, pero a partir de ahí, pues en los 70 y 80 también en Estados Unidos surgió una leyenda urbana que era que alguien tiró un cocodrilo bebé por la cloaca también, y ese cocodrilo esos cocodrilos sobrevivieron en las cloacas, y por eso hay cocodrilos viviendo en las alcantarillas de Manhattan. Eso es una leyenda urbana, eso no es cierto, ¿vale? Pero pues a raíz de esa leyenda urbana, en la serie Ismail Ler debutan otro personaje que se llama Cabeza de Cuero, Leatherhead, que es exactamente eso, un cocodrilo que vivía en las alcantarillas de Nueva York, que también pilla el mutágeno y se convierte pues en un cocodrilo humanoide, ¿vale? Vive en las alcantarillas y es un poco lo que se dice caótico neutral, ¿no? No es ni bueno ni malo. Al principio es un tío bestia, se enfrenta a las tortugas, pero al final pues más o menos hacen las paces con él, de alguna manera. Entonces se queda ahí un poco neutral. Y también, de nuevo, se ha adaptado a muchas versiones, y también siempre ha sido una cosa muy bestia, pero dependiendo de la versión pues es más tirando a bueno, más tirando a malo. Ahí está. Más personajes. Pues también hay un malo recurrente que se llama Savanti Romero, ni idea de dónde sacaron el nombre, supongo de algún amigo suyo, que son una especie de tipo demoníaco, que aquí meten otra cosa más en la mitología, que en este caso meten rollos mágicos. Pues este es una especie de tipo demoníaco que no se sabe muy bien de dónde ha salido. Si ves la imagen que estoy enseñando, pues te puedes imaginar que tampoco seguían sin tomárselo muy en serio, ¿vale? Porque va con un báculo que le permite viajar en el tiempo, entre otras cosas. De hecho, la mayor parte de historias en las que sale este tipo son historias de viajes en el tiempo, y también puede hacer nigromancia y tal. Y el caso es que las palabras mágicas que hace para usar el cetro, pues por ejemplo aquí son condimentos, ¿vale? En la página que estoy viendo, y otras veces pues son lo que se les ocurre a Ismail Ler. De nuevo, pues aunque las historias no eran realmente comedia, pues sí que había muchas cosas que iban en plan de coña, ¿vale? Por así decirlo. Bueno, con Savanti Romero viene otro personaje que se llama René, que es un personaje que parece una chica joven, que parece salida completamente pues de una serie de Conan, ¿vale? De un número de Conan.
y es también, pues, es una aprendiz de hechicera, que es la que acaba quedándose con el cetro de Savanti Romero y se acaba convirtiendo en una especie de protectora del tiempo y del espacio, y que de nuevo muchas veces acaba metiendo a las tortugas ninja en aventuras a través del tiempo. Pues ahí está el personaje. También ha salido en muchas versiones. Y, bueno, un personaje que no es creado por Ismail Laird, pero que se ha cruzado muchas veces con las tortugas ninja, porque tiene cosas en común. De hecho incluso ha llegado a salir en televisión, pese a que de nuevo no es... los derechos no pertenecen a Ismail Laird, ni van con las tortugas ninja, sino que pertenecen al creador Stan Sakai. Es la serie que se llama Usagi Yojimbo, que significa conejo samurái, poco más o menos. Aunque el personaje realmente en el cómic el personaje no se llama Usagi Yojimbo, se llama Miyamoto Usagi. Bueno, y es básicamente lo que suena, es un conejo samurái, ¿vale? ¿Por qué? Porque Stan Sakai quería hacer una serie, un cómic, obviamente es un americano de ascendencia japonesa, como su nombre indica, quería hacer una serie independiente, underground, bueno, una serie de samuráis, pero como lo que estaba de moda en esa época, después por el boom de las tortugas ninja, al que ahora volveremos, eran los animales antropomórficos, pues dijo, voy a hacer que los protagonistas de mi serie, que transcurre pues en la época samurái, en la época Edo japonesa, pues transcurre en la época Edo japonesa, en la época samurái japonesa, solo que en vez de ser japoneses, son animales antropomórficos. ¿Por qué? Porque sí, ¿vale? Porque sí. Mi protagonista es un ronin, es un samurái de estos sin dueño, y es un conejo. Es un conejo antropomórfico, porque sí. Y los demás, pues cada animal, cada personaje que va saliendo, pues es un animal distinto. Pues vale, pues bien. La cosa es que la serie pues siempre ha tenido muy buenas críticas y aún se publica hoy en día. Lleva 35 años publicándose. No sé si lleva 200 y pico números, pues tampoco es mensual, pero además Sakai otras cosas, está ocupado en tintando otra serie independiente que es Gru, que también es una parodia, que también viene del mismo boom independiente. Pero bueno, el resto del tiempo pues ha estado haciendo Usagi Yojimbo. También se han publicado en España de Usagi Yojimbo, se han publicado en los últimos años Planeta, y en América ha pasado lo mínimo 3 editoriales, mínimo. Ahora está en Dark Horse, pero antes ha estado en otras también. El caso, pues se ve que Sakai pues se hizo amigo de Ismail Laird, porque ambos iban por los circuitos independientes americanos, y pues se dieron permiso para que los personajes se cruzaran. Tanto Usagi apareciera en la serie de las tortugas, como que las tortugas aparecieran en la serie de Usagi Yojimbo. Y la relación ha seguido hoy en día, porque de hecho el personaje ha salido en adaptaciones a televisión, y obviamente sin necesidad de vender los derechos, con beneficios enteros para Sakai. E incluso en los muñecos originales, las tortugas ninja, que llegaron a España, hicieron un muñeco del personaje, ¿vale? Lo cual pues está muy bien, ¿no? Está muy bien de su parte. Y incluso han llegado a tener incluso también miniseries conjuntas y tal. Bueno, una cosa muy curiosa. Igualmente, pues Ismail Laird hicieron otros amigos en el mundo independiente, y pasó lo mismo. A veces las tortugas ninja aparecían de invitados de menor o mayor manera en otra serie independiente, y viceversa. A veces en las tortugas ninja aparecían personajes o autores invitados de otras series, un poco para promocionarlas, y todo quedaba entre amiguitos. Precisamente cuando, bueno, luego volveremos a eso, cuando ya a finales de los 80, cuando Ismail y Laird estaban pues ocupados pues eso, haciendo licencias, que si licencia para tele, licencia para peli, licencia para muñecos, pues estaban bastante ocupados, ¿vale? Y pues estuvieron bastante tiempo sin poder hacer números de las tortugas ninja, de la serie regular. Pero lo que hicieron entonces, en vez de que no se publicaran números de la serie, es tirar pues eso, de amigos, de otros autores independientes. En un principio salieron miniseries aparte con autores independientes. Hay una que se llama Sopa de Tortuga, que tenía gente relativamente conocida dentro del mundo independiente. Luego hicieron también para rellenar huecos, cuando en plan, pues bueno, alternando números que hacían ellos, pues con otra serie aparte, hecha por amigos suyos, que se llamaba Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, o sea, relatos de las tortugas ninja, que duró 7 números, creo, una cosa así.
que esa sí que sí que tenía permiso para ser canónica dentro de la continuidad oficial, ¿vale? Y supervisada por Ismail Laird. Pero luego, conforme pasó el tiempo y vieron que no podían hacer números regularmente, lo que hicieron es pues que durante varios años, durante finales de los 80 y principios de los 90, en vez de llevarla a Ismail Laird, ellos solo editaban y los números los hacían pues varios, pues 1, 2, 3 o incluso 6 o 7 números de distintos autores invitados, ¿vale? ¿Y qué hacían los otros invitados? Lo que les daba la real gana. Algunos, además, justo, como hemos dicho antes, justo le pilló en la época en la que las tortugas estaban allí en la granja en las afueras. Entonces, pues era una ambientación completamente distinta que la de la mayoría de historias, ¿vale? Pues digo, autores distintos, ambientación distinta, no se parecían nada. Y algunos siendo autores independientes, algunos de estos autores tienen estilos muy raros, muy, muy esotéricos, muy de estos artísticos ombliguistas, y había a lo mejor un número entero de una tortuga ninja teniendo una experiencia mística y cosas así, raras, ¿vale? Dos de los autores más famosos que hicieron varios números en esa etapa son Michael Zulli, que era un autor independiente que dibujaba muy bien. Como escritor ya no sabría decirte tanto, pero sí que era muy buen dibujante, que se hizo varios. Y luego también hizo varios números, otro autor independiente, bueno, aunque es más conocido por números que dibujó de La Cosa del Pantano, con Alan Moore, como ya dijimos, que era Rick Bates. Y eso dio problemas, porque luego, cuando quisieron reeditar, años más tarde, reeditar la serie de Tortugas Ninja, se dieron cuenta que no tenían los derechos. O sea, como no habían hecho que los autores invitados firmaran nada cuando hicieron esos números, pues y como no era una gran empresa, era una empresa independiente, no tenían las mismas. Claro, eran amigos, no eran empleados, eran colaboradores externos, pues no habían firmado nada. Por tanto, tuvieron que ir detrás de cada uno de los colaboradores para hacer un trato con cada uno de ellos para poder reeditar. Y Rick Bates les dijo que él no firmaba nada, ¿vale? Había tenido malas experiencias y no quería saber nada de ninguna editorial grande, que no fuera independiente. Así que los números de Rick Bates no se han podido reeditar, ¿vale? Entre otros. Tampoco es que haya mucha demanda de esos números, pero digo, eran relleno. Eso por esa parte. Luego, ya que estamos... Bueno, vamos a terminar con el volumen 1 y luego pasamos a un detalle curioso. Al final, pues poquito a poquito, Ismail Laird empezaron a tener tiempo y ya hacia el año 92-93 dijeron que para el número 50, ¿vale? 50 de las Tortugas Ninja iban a hacer un año entero de serie hecha por ellos dos solos, sin ayuda de nadie, regularmente, con una historia entera, una gran historia que se llamaba La Ciudad en Guerra, que también se ha adaptado varias veces. Y era la Tortuga Ninja volviendo a Nueva York y metiéndose en una guerra civil, en una guerra de bandas que se había montado allí en Nueva York, ¿vale? Y es una serie que transcurre en tiempo real. Cada número es un mes, ¿no? Y nos cuenta lo que pasa durante ese año, un año de guerra, y lo que pasa con los personajes. La guerra es una guerra civil entre lo que queda, si no recuerdo mal, entre lo que queda del Clan del Pie y una banda callejera que se llama los Dragones Púrpura, o Morados, o como se llame. Y con la Tortuga Ninja y Casey Jones metidas, las Tortugas Ninja metidas de por medio. Por el camino pasan otras cosas. Maestro Stilla tiene un subargumento aparte. Bueno, de hecho, varias de las tortugas también tienen subargumentos independientes por en medio, que es algo que le acabó gustando a los autores. Y con los demás, con los personajes humanos también pasan cosas. Casey y April pues siempre han tenido una cierta tensión ahí romántica, sexual, pero no acaban peleándose, acaban teniendo ahí diferencias, porque una es una señorita y el otro es un tío bestia, ¿vale? Macarra. Y entonces pues se acaban separando, y Casey John pues durante todo ese año se va de paseo de este espiritual por América profunda, acaba conociendo a una camarera por allí, y la camarera estaba embarazada, no de él, de otro exnovio, acaba teniendo una hija. Casey adopta a la niña como si fuera suya. De hecho, le pone nombre él. ¿Sabes que le pone nombre él? Porque le pone Shadow. Nadie más le pondría ese nombre a una niña. Shadow, sombra en inglés. Y al poco la novia se muere. Entonces, y básicamente
que al final de la historia Casey vuelve a Nueva York con una niña, ¿vale? Que ni siquiera es suya, pero como si fuera suya. Y al final pues se acaba reencontrando con April y sí que al final sí que acaban más o menos con más dificultades, pero sí que acaban teniendo una relación con April. Y al final de la historia, las tortugas, bueno, creo que sí, Casey, se muere la madre de Casey, creo que es, y Casey acaba heredando un piso entero, un bloque de, o sea, una manzana de pisos allí en Manhattan, en el barrio donde vive él, y deja que las tortugas ninja vivan en el sótano de la casa, ¿vale? Aunque de nuevo el volumen 1 de las tortugas ninja en el número 60 o por ahí, 60 y algo, termina con cada una de las 4 tortugas en un sitio distinto, ¿vale? Uno acaba viviendo en el sótano de Casey, otro se va de viaje espiritual también por las cloacas, otro se queda con Astilla en la granja, y no me acuerdo qué pasa con el otro, pero bueno, el caso es que se queda cada uno por su lado. Obviamente eso luego, la idea es que luego cuando salga el volumen 2, que salía en el 93 o por ahí, 96, sí, creo que el volumen 2 del 93 o 96, eso luego se continúa un año después o una cosa así. Pero antes vamos a torcer a los 80 y vamos a hablar de dos cosas importantes o que tienen relación importante con el boom de las tortugas ninja. Vale, como hemos dicho, las tortugas ninja fue un gran éxito tanto dentro como fuera del mundo del cómic, ¿vale? Fuera del mundo del cómic, pues eso, en el 87 salió una serie de televisión, luego en el 89 creo que salió una película, luego salieron un par más, la tercera ya fue un desastre y se acabó. La serie de dibujos sí que duró un montón de años, duró como 8 o 9 años, y pues la tortuga ninja se convirtió en un boom fuera del mundo del cómic, ¿vale? Muñecos, videojuegos, un montón de videojuegos además bastante recordados, merchandising de todo tipo, camisetas, bla, 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 ¿vale? A principio de los 90, la cosa de moda, sobre todo para los niños, pero bueno, generalmente los dibujos animados, los personajes de moda, eran las tortugas ninja, ¿vale? Pero hasta un punto que si no lo has vivido no te lo imaginas, ¿vale? Si no estabais vivos en esa época, la moda que hayan podido tener después los Pokémon o yo qué sé, o Dragon Ball, o incluso hoy en día las películas de Marvel, pues tanto o más como todo eso, ¿vale? Era una cosa realmente bárbara. Eso por un lado. Claro, lo hemos dicho luego, la serie de las tortugas ninja era para niños, entonces muchas cosas las simplificaban o modificaban y luego también creaban personajes propios, ¿vale? Luego iremos viendo lo que pasa con eso. Bueno, de hecho vamos a volver enseguida a eso, pero un poquito antes vamos a hablar de otra cosa, y es el efecto que tuvieron las tortugas ninja en el mundo del cómic, porque independientemente de lo que pasara luego con la moda ya a nivel mundial de las tortugas ninja, el cómic de las tortugas ninja, ¿vale?, del 84, creó de por sí un boom del blanco y negro independiente en Estados Unidos, ¿vale? De manera que entre el 86 y el 88 salieron como setas, pero también no te lo puedes imaginar, cómics independientes queriendo ser, que todos además querían ser las siguientes tortugas ninja, ¿vale? Algunos eran gente pues que tenía una idea más o menos original, otros querían ser pues animales antropomórficos, hubieron muchos así, y otros directamente copiaban descaradamente a la tortuga ninja, como ahora veremos, ¿vale? A veces, algunos eran realmente independientes, pero luego algunas editoriales no grandes, pero ya no independientes, sino de cierta entidad, pues intentaron aprovecharse del boom y publicar bajo su bandera un montón de sus cómics independientes. Probablemente la que más se dio a ello es la editorial Eclipse, que es la que también publicó Mayra Coleman, por ejemplo, que por eso durante el 87-88 publicaron montones de cómics independientes, pero en el 88 el boom, como todos los booms, hizo crack, ¿vale? Como pasa siempre, y se dieron cuenta que tenían un montón de morralla, la mayor parte de ellos muy mala, ¿vale?, que nada de eso, o prácticamente nada de eso, había captado la imaginación del público, como decían las tortugas ninja, a nadie le importaba, no había manera humana de que las tiendas pudieran vender toda esa morralla, ¿vale? Entonces, eso, 2 o 3 años, el boom hace crack, se va al pique y se acaba el boom independiente del blanco y negro. Luego eso nos llevó a otro boom distinto en la principio de los 90, pero eso es otra historia que
de vez en cuando mencionamos en otras charlas y a la que volveremos luego. Y hemos dicho que algunos de esos cómics independientes imitaban descaradamente a las Tortugas Ninja. Pero es que hasta un punto que no te lo imaginas, ¿vale? Porque algunas intentaban imitarlo, esconderlo un poco, pero otras no. Otras con la excusa de que no, que es una parodia. Es una parodia. Eran unas copias hasta un nivel ridículo. Pero ridículo. Pero, ¿vale? Como no os lo imagináis, probablemente si os lo digo así, o no me vais a creer, o no vais a llegar a pillar lo que os estoy diciendo. Tengo delante una lista de auténticos cómics que existen realmente, que alguien publicó queriendo ganar dinero con ello, que son copias descaradas de las Tortugas Ninja. Traduzco los títulos para que se pille bien el chiste, ¿vale? Y recordemos que las Tortugas Ninja en inglés son Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. Pues tenemos, por ejemplo, los hámsters adolescentes radiactivos cinturón negro, que probablemente son los más conocidos, los que más éxito tuvieron, que además llevaban el chiste un poquito más aún, y tenían todos nombre de actores de acción cutres, ¿no? Uno era Clint, otro era Jean-Claude y así. En fin. Luego tenemos los canguros preadolescentes kung fu de genes sucios. Vale. Los koalas comandos interdimensionales inocentes. De acuerdo. Los pandas punks genéticamente modificados. ¿Por qué no? Los ladrones, mira, esto es más original. Los ladrones viajeros en el tiempo extraterrestres aristócratas. Algo es algo. Los camaleones comandos de sangre fría. Bueno. ¿Cómo está esto? Los paquidermos samuráis termonucleares adultos. Bien. Este era color, al menos. Los gerbos jiu-jitsu gangrenados geriátricos. Aquí está el punto donde esto ya es ridículo, ¿no? Obviamente iba en coña, ¿no? Pero aún así. ¿Cómo se llama esto en español? Las cobayas kung fu prepubescentes ligeramente pasadas por el microondas. Prometo que no me lo estoy inventando, ¿vale? Los murciélagos surfistas del sur de California. Y eso en cómic. Luego ya está. Si veíais televisión, bueno, dibujos animados a principios de los 90, también veríais que había un montón, un poquito menos descaradas las copias, pero también había un montón de copias de dibujos animados, ¿vale? Que si las ranas raperas, que si las ranas de batalla, bueno, eso eran videojuegos, pero aún así, que si los tiburones callejeros, que si los motorratones de Marte. Bueno, o sea, de nuevo, si no estabas ahí, no te lo puedes ni imaginar, ¿vale? No te lo puedes ni imaginar. Para que luego digan que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero bueno, pues eso, para que veáis el impacto que tuvieron las Tortugas Ninja. Bueno, un detalle, antes de seguir, un detalle que se me ha olvidado, es que en la saga esta de Ciudad en Guerra debuta otro personaje que acaba siendo muy importante en la mitología, que se llama Karai, que es una chica asiática, relativamente joven, que se convierte en la nueva líder del clan del pie al final de Ciudad en Guerra, que se supone que es buena, hace las paces con las Tortugas Ninja, pero siempre ha tenido un poco rollo de... ¿Realmente nos podemos fiar de ella? El típico personaje misterioso, muy... con mucha sangre fría, muy despiadado, que dice, bueno, mientras esté de mi parte bien, pero no tengo muy claro que vaya a estar siempre de mi parte, ¿vale? En fin, bueno, bien, hemos dicho que las Tortugas Ninja, sí, aparte de eso, hemos dicho que las Tortugas Ninja pues tiene una serie de televisión del 87 hasta el 96 o 97 también por ahí, y pues aprovechando el tirón, Eastman y Laird negociaron que, como su cómic, pues aparte de tener ya una continuidad y tal y cual, era un poquito para adultos, no mucho, pero un poquito, o al menos para adolescentes, para chavales un poco más mayores, a lo mejor no era apropiado para los niños que veían los dibujos animados. Entonces hicieron un trato con la editorial Archie, que es siempre que es la editorial para todos los públicos por excelencia de América, ¿vale? Que siempre publicaba cómics de adolescentes súper puros, súper castos, súper para todos los públicos, ¿vale?
casi nunca se ha publicado en España, pero bueno, pues hicieron un trato para publicar un cómic de las Tortugas Ninja basado en los dibujos animados que fuera pues para todos los públicos. Aunque la primera los primer par de años de la serie se publicaron en España, no me acuerdo ahora si lo publicó 5, creo que sí, que no los que publicaban DC en esa época. Pero bueno, el caso es que aunque empezaba con una miniserie que adaptaba el episodio piloto de televisión, luego a partir de después de eso no adaptaban la serie de televisión, y de hecho ni siquiera intentaban ir en la misma continuidad que la serie de televisión, sino que se montaban una continuidad propia basada en las mismas cosas básicas de la de los dibujos animados, pero que iba por un lado completamente distinto. No lo he dicho antes, bueno, sí lo he dicho antes, pero lo repito, no me sé los autores, por desgracia, no me he traído chuleta, y son demasiado poco conocidos para sabérmelos de memoria, ¿vale? Me disculpo de antemano, me disculpo ya, porque hay muchas cosas de las que no voy a mencionar autores. Pero el caso, lo interesante de esta versión, que dura también casi todos los 90, o al menos más de la mitad de los 90, esta versión, es que fue madurando, fue creciendo con su público, ¿vale? Empieza siendo muy infantil, y para cuando termina, pues es casi tan maduro como los cómics de superhéroes de Marvel y DC de la época, que tampoco están en su punto más maduro, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero aún así, fue es decir, había continuidad, había desarrollo de personajes, había muertes, como ahora veremos. Entonces, pues fueron poquito a poquito madurando mientras crecía su público. Las bases son las mismas que los dibujos animados. Cada uno de las Tortugas Ninja pues ya tenían sus 4 personalidades muy diferenciadas. Aunque la versión los cómics de Mirage también poquito a poquito también fueron diferenciando, aunque nunca llegó a estar tan diferenciada como en la de la televisión. Por ejemplo, Donatello era el más centrado en la ciencia, pero no era un supergenio, por ejemplo. Michelangelo no era particularmente inmaduro en comparación con los demás, y así sucesivamente. Pero bueno, bien. Esta versión pues además tenían las cintas, las bandanas ya de colorines para distinguirlos. Astilla pues era una rata transformada en hombre y no al revés. April O'Neil pues llevaba el traje que tenía original en los dibujos animados. Shredder pues estaba vivo, era un villano un poco más de chiste, y tenía a los dos lacayos que crearon para los dibujos animados, ¿no? Que tenían nombre de estilo de música, que eran Bebop y Rocksteady, que eran dos mutantes, dos lacayos macarras mutados en jabalí y en rinoceronte, si no recuerdo mal. Y pues aquí pues acaban siendo en la serie, en los cómics empezaban siendo personajes más o menos cómicos, y al final a lo largo de la serie acababan reformándose incluso, mientras que Shredder pues era un villano recurrente, pero no era el villano de todas y cada una de las historias como en la serie de televisión, por ejemplo. Los cómics también presentaban sus propios personajes. El más extraño, extravagante, en plan, ¿en qué demonios se habían tomado cuando lo crearon? Se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Candy? ¿Cache? Algo así. No me acuerdo cómo se llamaba, pero el caso es que se llamaba no sé quién, Carly o algo así, la vaca extradimensional que lame. Y era básicamente una cabeza gigante de vaca flotante en el espacio, que podía hacer que otra gente viajara entre el espacio o entre dimensiones a base de lamerles. De nuevo, ¿qué se habían tomado? No lo sé. Pero bueno, al menos era más original que otros cómics para niños de la época. Y básicamente cada vez que el personaje aparecía, pues era una excusa para que las Tortugas Ninja pues viajaran al espacio, viajaran a otra dimensión, o en general que las cosas se pusieran un poquito más raras, ¿vale? Igualmente también, debutaban unos personajes que se llamaban los cowboys de la meseta Mu Mu, que eran básicamente vacas vaqueros, o sea, vacas y toros vaqueras, ¿vale? Esto fue una cosa que también intentaron sacar simultáneamente en cómic, en televisión y en muñecos, una subfranquicia de las Tortugas Ninja, que no tuvo mucho éxito, pero bueno, aparecieron varias veces en los cómics también.
fueron creados por Ryan Brown, el mismo que era uno de los guionistas principales de los cómics estos. Bueno, que no lo he dicho, el cómic se llamaba Aventuras de las Tortugas Ninja, ¿vale? Para distinguirlo de Tortugas Ninjas a secas, que era la original. Y otro personaje que sale, un grupo que debuta en los cómics, aunque algunos de sus personajes individuales venían de televisión, incluso alguno venía del cómic original, se llamaban los Mutanimales, todo junto, Mutanimales. Bueno, si queremos ser exactos, poderosos mutanimales, Mighty Mutanimals, que son básicamente un grupo de superhéroes que son todos animales o animales mutados o humanos mutados en animales antropomórficos, da igual, cada uno lo suyo, que todos van debutando. Bueno, muchos de ellos debutan poquito a poquito, pero al final acaban montando un grupo, tienen incluso su propio cuartel general en una isla y hacen de superhéroes, ¿vale? Tienen cierto éxito e incluso llegan a tener un par de miniseries propias, ¿vale? Bueno, de hecho varios personajes tienen miniserie propia en Archie. April O'Neil tiene una miniserie en la que se enfrenta a ninjas ella sola, y algunas de las tortugas individuales creo que también tienen miniserie. Intentan sacar también un grupo de personajes ecologistas por ahí, pero tampoco tienen mucho éxito. Bueno, el caso es que estos personajes, la mayoría son también creados por el tal Ryan Brown. Además los crea simultáneamente para los cómics y para la serie de televisión, ¿vale? Bueno, incluso y para los muñecos. Y bueno, ¿y quiénes son? Bueno, está la versión de esta continuidad de Cabeza de Cuero, del cocodrilo. Está otro que también ha aparecido varias veces, que se llama Mondo Gecko, que es la otra cosa que tenía que ocurrir en los 90, ¿no? Es un gecko, un lagarto skater, porque por supuesto era a principios de los 90, era lo que molaba en esa época, ¿vale? Pues era un lagarto skater. Estaba Ray Fillet, que era la manta raya, que era el más superhéroe, por así decirlo, del grupo, más rollo Superman. De eso, la manta, la parte manta de la manta le hacía un poco de capa. Había un murciélago de la fruta, ¿vale? Estos son así muy monos, que no me acuerdo cómo se llamaba, Dingbat o algo así, que era un poco el gracioso del grupo. Había uno que se llamaba Jaguara, que era la chica del grupo, que era una mujer jaguar de una tribu extraña allí en Sudamérica. Y no me acuerdo si probablemente había un personaje más que no esté recordando, porque no lo tengo delante. También por allí un personaje también de la tribu esta, no me acuerdo si era Jaguara o la otra, acaba siendo novia creo que de Leonardo. Entonces es la primera vez en alguna de las franquicias que alguno de las cuatro tortugas pues tiene pareja, ¿vale? Tiene una relación romántica, lo cual pues ya es un avance, ¿vale? Pues son adolescentes, pero corchoris, no es lo normal entre adolescentes. Y bueno, hay un malo recurrente también que se llama Armagón, que es un tiburón mutado, pero que es relativamente bestia, relativamente bruto para ser de un cómic para niños, ¿vale? Es en plan, mata gente, o sea, se come gente. No es tan inofensivo como otros villanos. Y de hecho, como hemos dicho, cuando ya la continuidad está terminando a mediados, finales de los... Bueno, sí, por mediados de los 90, los autores, Ryan Brown y algún otro más, deciden, pues eso, que su público ya está crecido y deciden hacer cosas más maduras. Pues una de ellas es que cuando se dan cuenta, cuando le cancelan la serie de los Mutanimales, que la segunda miniserie originalmente iba a ser serie regular, pero justo le pilló el crack de los 90, cuando pues en los 90, pues lo hemos dicho otras veces, pero salieron 200 editoriales nuevas, todas las editoriales intentaron duplicar, triplicar su producción. ¿Y qué pasó? Pues obviamente eso no se sostuvo, y entre el 95 y el 96 se colapsó el mercado, ¿vale? El mercado se redujo en un 60%, una animalada así, ¿vale? Pues obviamente la serie de los Mutanimales fue víctima de eso, y como Ryan Brown le dijeron que no tenían interés en seguir usando a los personajes ni en ningún medio, pues la miniserie terminaba con que morían todos. Ya sabes, para niños, ¿vale? Nada, en plan, morían todos heroicamente, pero cruelmente, y pues en un número posterior los Tortugas Ninja los lloraban y tal, y se quedaban muertos, ¿vale? A la serie principal tampoco le quedaban mucho tiempo y se quedaron muertos, ¿vale? Y luego otra cosa curiosa, que también tenía una contrapartida en la serie regular, luego a ver si me acuerdo de mencionarla, es que varias veces
durante los últimos años de los dibujos animados, o sea, de esta serie, no de los dibujos animados, sino de esta serie de Archie, basada en los dibujos animados, aparecían un futuro, o unas tortugas ninja, de un futuro postapocalíptico. Y tenían las típicas cosas postapocalípticas, ¿vale? En plan, algunos obviamente están más mayores, uno de ellos, Rafael, ha perdido un ojo, otros están peleados entre sí, y rollos de esos, ¿vale? Y la cosa es que los autores tenían pensado terminar su etapa en las Tortugas Ninja con una gran historia, contando por fin todos los secretos de cómo se llegaba a ese futuro. Pero ¿qué pasó? Que les estaba anunciada y les cancelaron la serie antes. Cancelaron la serie Tortugas Ninja y de hecho cancelaron la licencia de las Tortugas Ninja en Archie antes de poder contar esa historia. Pues ya, obviamente, no solo había pasado el boom del cómic de los 90, también había pasado el boom de las Tortugas Ninja de primera mitad de los 90. Entonces ya nadie, o casi nadie, quería Tortuga Ninja, y entonces se quedó sin publicar esta miniserie. Lo terrible, o sea, lo cruel es que luego, en los 2000, en Mirage intentó, se peleó para conseguir los derechos de esta miniserie para por fin poder publicarla. La anunciaron también y no sé qué rayos pasó, que aunque estaba anunciada y creo que estaba incluso empezada a dibujarse, no llegó a publicarse tampoco. Así que aún hoy en día no se ha publicado esa miniserie. Y a todos los chavales que crecieron con esa serie, pues están, ¿sabes? Pagarían bien por esto, por fin que les contaran esta historia, pero no saben muy bien por qué problemas legales o lo que sea no se ha llegado a publicar. En fin, ahí está la cosa. Bueno, hemos dicho antes que en el 93, volviendo a Mirage, a la editorial original, en el 93 sacan después de descansar un poquito del final del volumen 1, sacan un volumen 2 con la idea de que sí que fuera mensual. No fue mensual y duró 10 y algo números, tardó unos 3 años en publicarse, fue del 93 al 96. Y nada, tenía las Tortugas Ninja reencontrándose otra vez, un año después o así, después del final del volumen 1, y básicamente se enfrentaba, había dos tramas. Una era que el Baxter Stockman volvía, esta vez como un cerebro en un robot, podéis ver aquí en la imagen, era un poco el malo principal de la serie. Y luego pues había un personaje misterioso que se llamaba John, creo que era John, o no sé qué, Bishop, que era un androide humanoide, un androide con pinta humana, que al principio finge que es humano, luego resulta que es un androide, que por un lado acaba mezclado con otro personaje que es un homenaje al personaje de Pulp, Doc Savage, que también pasa por allí, que eran amigos o no sé qué rollo, pero que mete a las Tortugas Ninja en otra cosa que estaba de moda en esa época, que eran los rollos de conspiraciones alienígenas del Área 52 y demás rollos, ¿vale? Estábamos en la época de mayor éxito de Expediente X, ¿no? De nuevo, si no viviste los 90, no te imaginas tampoco lo muy de moda y lo mucho que estaba en la conciencia colectiva en ese momento todo ese rollo. Bueno, el caso es que pues una buena parte de ese volumen era las Tortugas Ninja viajando al Área 52, contándose una conspiración ahí alienígena relacionada con el tipo con los tipos estos que he mencionado, etcétera, etcétera. Nada, el volumen termina ahí y ya es hasta, si no recuerdo mal, quizá con alguna excepción muy cortita, hasta el mes pasado es la última vez que colaboraron juntos los creadores de las Tortugas Ninja, que colaboraron juntos Kevin Eastman y Peter Laird. Porque ¿qué pasó? Básicamente decidieron que era mejor que cada uno se fuera por su lado, ¿vale? Entonces Eastman, que ya años antes había montado una editorial propia que se llama Tundra, que es una editorial pues más dedicada a hacer cómics independientes para adultos. De hecho, Alan Moore, por ejemplo, publicó varios cómics para Tundra en su época súper independiente, de principios de los 90. Y entonces Eastman decidió centrarse en sus rollos allí como editor de Tundra. Y de hecho creo que incluso además también aparte de eso dedicó el resto de sus esfuerzos y de la pasta enorme que había ganado obviamente con las Tortugas Ninja para montarse un museo de cómics allí donde viviera él, que no me acuerdo dónde es. Eso por un lado. Y entonces básicamente Laird, supongo que con bendición de Eastman, lo que hizo fue ceder, que no quería, se ve que en ese momento no tenía ganas de seguir contando historias de las tortugas, le cedió los derechos de las Tortugas Ninja a Image, a la editorial Image, que en ese momento pues ya
También le había pillado un poco el crack del mediados de los 90, pero aún tenía cierta salud. Y claro, los autores eran Erik Larsen, que era uno de los fundadores de Image, tenía mucho interés en las tortugas ninja. Entonces habló con Laird y llegó a un trato para publicar cómics de las tortugas ninja en Image, ¿vale? Además, en Image, integradas dentro de la continuidad de Image, o al menos de la parte de Image que lleva Erik Larsen, ¿no? Porque una vez pasaron los primeros años de Image, al final llegaron a la conclusión de que mejor, si no todas las series, mejor que no todas las series interactuaran entre sí, sino que solo interactuaran entre sí las series que tuvieran el mismo dueño, ¿vale? Es decir, las series de cada fundador de Image. A ver, en plan, la serie de Thomas Farland por un lado, las de Jim Lee por otro, las de Erik Larsen en este caso por otro, no sea que luego, como les pasó, uno de ellos decidiera largarse de Image y pues dejar en mal sitio a los demás porque tenía una continuidad común y rollos de esos. Bueno, si algún día hacemos una charla de Image ya hablaremos de esto más detenidamente porque es muy curioso y muy triste a la vez. En fin, el caso es que Erik Larsen, el más conocido por llevar, pues porque lleva 20 y muchos años haciendo una serie propia que se llama Savage Dragon en Image, pues decidió meter a las tortugas ninja en su subuniverso, que en su momento se llamó Highbrow, dentro de Image. Todas las tortugas ninja aparecieron en un principio algún número de Savage Dragon y luego pues acabaron dándoles serie propia, lo que fue el volumen 3 de las tortugas ninja. Lo que pasa es que este volumen 3 ni lo hacían los creadores de la serie, ni lo hacía tampoco Erik Larsen. Lo hacía un par de autores que no sé de dónde narices los sacaron, la verdad. De nuevo, no me acuerdo el nombre, lo siento. Y Gary Carlson puede ser uno de los dos, no me acuerdo si es el guionista o el dibujante. Y básicamente hicieron pues un poco lo que les dio la real gana. Y cuando digo lo que les dio la real gana, es además lo que les dio la real gana en plan Image de los 90, ¿vale? Toda la serie que empieza pues un par de años después del volumen 2, por ejemplo Shadow, la hija de Casey, pues ya habla y ya anda y eso, es una niña. Y entonces hay un rollo con su padre biológico, que resulta que tiene conexiones con la mafia y rollos así. Pero bueno, la serie es sobre todo más conocida y más infame porque dijeron, son los 90, es un cómic para adultos, vamos a hacer de cosas horribles a las tortugas, ¿vale? Entonces, pues en el primero o segundo número, Rafael pierde un ojo, nada, le sacan un ojo. Entonces, a veces va con un parche, con unas cicatrices enormes en la mitad de la cara, y otras veces va directamente con la máscara de Casey Jones, pues para que no se le vean las cicatrices y el hueco del ojo. Pero bueno, eso es poco comparado con lo que le pasa al pobre Donatello. El pobre Donatello básicamente lo convierten en un cyborg, ¿vale? En un cyborg en plan parte Robocop, parte el cyborg de los nuevos Titanes, pero más en su versión de los 90, ¿no? Es básicamente un robot armado hasta los dientes, con un ojo de metálico casi copiado de cyborg, y lo único que tiene de tortuga es parte de la cara, y ya está. Y la idea es que un robot alienígena lo absorbe de alguna manera y no se sabe muy bien si es Donatello con un ordenador en la cabeza o si es un ordenador que ha ocupado el cadáver de Donatello, ¿vale? Es una cosa que se queda un poco ambigua y es todo en plan qué terrible, qué horrible, qué moderno y qué adulto es todo. Luego también hay peleas con Karai, la nueva jefa del clan del pie. Entonces si no recuerdo mal, otro de las tortugas, no me acuerdo si Leonardo, o sí creo que Leonardo, acaba de jefe, o Rafael, acaba de jefe se convierte en el nuevo Shredder, se convierte en el nuevo jefe del clan del pie. Y todo, Astilla también está a punto de... hay un momento que parece que ha muerto, o luego, no me acuerdo si Astilla o Leonardo, o los dos, acaban mutados en murciélagos gigantes. Es todo una serie de cosas. La verdad, otra cosa que sí que decirlo, el dibujo es una interpolación bastante buena del estilo original de la Tortuga Ninja, el de Eisman y Laird, inspiración de Miller, con el estilo de Erik Larsen y demás en los 90, que también tenía influencias de Miller. Entonces quedaba una cosa bastante curiosa. Tenía incluso un poco del estilo que tenía Miller en los 90 también. Entonces visualmente es bastante curioso. Y bueno, es bastante curioso en general todo.
ya que sea bueno es otra historia. La cosa es que el volumen, de nuevo, las finanzas en los 90 no eran buenas, y allá por el 96, 97, por ahí, le cancelaron el volumen, ¿vale? Y se quedó la historia cortada a medias. En el 10 y algo, en el 20 y pocos, no me acuerdo exactamente. ¿Qué pasa? Que hace 3 años, la editorial que publica ahora actualmente Tortugas Ninja, luego explicaremos quién es, a la que le va bastante bien, publicando Tortugas Ninja hoy, pues hablaron con estos autores y lograron llegar a un acuerdo para poder no solo reeditar los números ya publicados de las Tortugas Ninja, entonces, de ese volumen, poder terminar la historia, ¿vale? Porque según ellos, pues ellos tenían ya la historia pensada hasta el número veintitantos para darle ya un final. Y se quedaron, pues eso, a 7 números o así, o 5 o 7 números del final. Y bueno, pues y efectivamente lo consiguieron. Reeditaron en IW, reeditó los números de Image y publicaron los números nuevos, que el dibujo pues, no ha sufrido muchas diferencias, la verdad, y han terminado la historia, y la han terminado de manera relativamente decente, ¿vale? Lo cual pues es bastante aplaudible, y desde luego es más de lo que pasó, como hemos visto, es más de lo que pasó con la versión de Archie. Ahí está la cosa. Bueno, pues eso, bueno, no lo he dicho, pero varios personajes de Erik Larsen, ¿no? Unos que se llaman ¿sabéis? El dragón salvaje unos que se llamaban Freak Force, aparecían también por ese volumen, y como Erik Larsen es bastante majo con gente, en general, pues dio permiso también para que sus personajes aparecieran en la reedición moderna de la serie, lo cual pues es bastante bueno de su parte. En fin, pues ese es el volumen 3. Y luego ya en 2001 sale el volumen 4, que es básicamente que como Kevin Eastman pues no tenía ganas de seguir haciendo Tortugas Ninja en ese momento, pues Peter Laird dijo, pues voy a hacer yo una versión yo solo, ¿vale? De las Tortugas Ninja, escribiendo y dibujando yo solo. Seguía publicando dentro de Mirage y nada, y ahí sale ese volumen 4. Entonces, este volumen 4 acabó siendo, en algunas maneras, casi un despropósito, porque, de nuevo, obviamente la serie no salía mensualmente, paralelamente, para ir ocupando huecos, salió un volumen 2 de los Tales of TMNT, relatos de las Tortugas Ninja, también hecho por amigos y tal de Laird y otra gente que trabajaba para Mirage. Y digo, la serie principal salía tan lenta, salía tan pocos números, que la serie secundaria ha sacado más números que la serie principal, ¿vale? La serie principal lleva 31 números o 32, la serie secundaria creo que son 70, ¿vale? 70. La serie secundaria tiene todos los números, empiezan con una tortuga ninja narrando, diciendo, deja que te cuente una historia. Aquí tenéis un ejemplo. Y son historias de relleno, casi todas, quiero decir. Casi todas. Algunas transcurren entre el volumen 2 y el 4. Porque, bueno, no lo he dicho, pero el volumen 3 no es canónico, ¿vale? El volumen 4 continúa directamente del 2, se salta al 3, porque no le gustó lo que habían hecho en Image. Y pues el volumen 4 transcurre entre 10 y 15 años después del volumen 2. Eso significa que técnicamente las Tortugas Ninja ya no son adolescentes, pero bueno, se mantiene el nombre. Bueno, técnicamente la serie se llama TMNT, las siglas, pero bueno, y supongo en parte para minimizar lo de teenage, los adolescentes. Y eso transcurre cerca de 15 años después, porque Shadow, la hija de Casey, ya es adolescente. Entonces, algunas de las historias de relatos transcurren en el hueco ese de 10-15 años, otras no, otras transcurren entre números de la serie principal. Como curiosidad, un dibujante que hizo muchos números de ese volumen, es casi el único que se ha hecho relativamente conocido, es Darío Brizuela, que creo que es brasileño, y es conocido porque lleva siendo el dibujante de los cómics de Scooby-Doo la tira de años, ¿vale? La tira, pero montones de años. Toda la serie de Scooby-Doo Team Up, que ha estado un montón de años y que se está publicando en España, la dibujó él, y muy bien, además, moviéndose muy bien entre distintos estilos, imitando distintos estilos de dibujos animados a la vez. Pues eso es. Entonces, básicamente debutó, creció con este volumen,
y ha hecho una buena carrera a partir de ahí, a diferencia de los demás. Pero bueno, en fin, volviendo al volumen 4, bueno, vamos a empezar por el final. A principios de los 2000, Kevin Eastman vende su parte de las Tortugas Ninja y entonces Laird se queda como el único, se queda como copropietario persona y está en copropiedad con una corporación, no me acuerdo cuál fue en ese momento. Y ya a finales de los 2000, Laird vende su parte también a la empresa, a la multinacional Viacom, ¿vale? Para que sobre todo se centre en hacer dibujos animados y tal, y de hecho precisamente en esta década pasada, en el 2010, pues se ha aprovechado mucho más en la propiedad intelectual, ¿vale? Aunque en los 2000 hubo una serie de dibujos animados en la que participó Laird, bueno, creo que fue Laird, y colaboró en ella, y es bastante fiel a la serie de dibujos original, un poco suavizada en algunos aspectos, pero adapta algunos episodios fielmente. Los personajes se parecen mucho en la versión a los cómics originales, en la continuidad original, y en los 2000 pues ya había series de dibujos animados que tenían tramas continuadas, que tenían tramas a largo plazo, ¿no? Entonces esta serie de los 2000 era una serie de trama a largo plazo, ¿vale? Y pues de nuevo, para ser una serie para niños estaba bastante bien. Esta se emitió en España y si os gustan los cómics de las tortugas, pues la recomiendo. Es probablemente la que más recomiendo. Tiene un montón de guiños a los cómics y tal. Bueno, bien, volviendo a los cómics. Peter Laird vende, creo que en 2009, sus derechos a la Viacom, pero en el contrato mantiene una cláusula que le permite sacar a él independientemente cómics, o sea, continuar independientemente el volumen 4 de Tortugas Ninja, ¿vale? Creo que le limita a no sé cuántos números al año, pero da igual, porque el año que más ha sacado desde entonces ha sacado un número al año, ¿no? Entonces, como que le da un poco igual. Estoy diciendo aproximadamente, pero la serie dejó de publicarse regularmente a mediados de los 2000, o finales de los 2000, en el 20 y tantos, 20 y muchos, y digo, va por el 30 y pocos. Digo, el año que hay muchos años que no ha salido números, y el año que más ha salido un número, ¿vale? Creo que en la década pasada salieron 2 o 3 números, nada más. Y es una mierda, con perdón de la expresión, porque la serie no tiene historias. Tiene una historia continuada, que no para nunca, ¿vale? No hay puntos de corte en los 30 y pico números que lleva la serie. No ha parado nunca. Es básicamente un culebrón infinito del que se han publicado 3 entregas en los últimos 10 años y no tiene vistas de que vaya a terminar nunca, ¿vale? Entonces, pues es un poco puñetero. Como este volumen no se ha publicado en España, y ni dudo que se publique nunca, vamos a hacer un poco spoiler de las cosas curiosas que pasan. La más grande... Bueno, obviamente hemos dicho, Shadow es un adolescente, entonces tiene su época rebelde, bla, 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 bla. Obviamente puede patear culos como su padre, igual que nadie. Luego el maestro Astilla muere. Lo curioso es que muere de viejo, de un ataque al corazón. Claro, ¿cuánto esperas que una rata gigante viva, no? En fin. April O'Neil resulta... Bueno, sus padres se mueren y luego al final resulta que no es una persona, que es una creación del lápiz aquel mágico que tenía Jack Kirby. Pues resulta que su padre la creó con ese lápiz de pequeña. ¿A qué venía eso? No lo sé, pero bueno, ahí se queda. Por tanto, lo he dicho, este volumen, aún a diferencia del volumen 3, el de Image, que el volumen 3 era color, como todo lo de Image, bueno, todo lo de Image menos Muertos Vivientes, el volumen 4 vuelve a ser blanco y negro, ¿vale? Y lo hacían para reducir costes y ya le varía, porque de hecho en parte la serie dejó de publicarse mensual o regularmente, y dejó de publicarse la serie hermana porque se quedaron sin dinero, básicamente, y es en parte por eso por lo que vendió los derechos. Pero bueno, bien, más cosas que pasan. Un personaje que debuta en la serie de dibujos animados de 2003, que es el 1, no el 1 del número, sino el uno como los unos, como la tribu aquella, pues debuta como el lacayo de uno de los malos de la etapa, uno de los varios malos de la etapa. Creo en dibujos animados era humano, era del clan del pie. En esta continuidad es alienígena, creo. Pero bueno, sigue siendo un tío cachas tonto, malísimo.
Aquí tenéis a Sadu de adolescente, para el que la quiera ver. Y más cosas. Eso tiene que ver pues con una trama, creo que es la trama de Leonardo, porque al final cada uno de los 4 tortugas pues tiene una trama paralela, ya completamente separada de la de los demás. La de Leonardo creo que es esa, que se acaba viajando a otra dimensión y allí descubre los orígenes extradimensionales del clan del pie, y es donde se encuentra el uno. Luego creo que es Michelangelo, una cosa que pasa es que los Utrones acaban haciendo su existencia pública en la Tierra, ¿vale? Y entonces pues pasa lo típico que pasa en este tipo de historias. Hay bandas y grupos racistas contra los Utrones, obviamente hay embajadores, hay rollos de ese estilo, ¿no? Entonces Michelangelo pues acaba de embajador con los alienígenas. De hecho también intenta ayudar al proceso de paz entre los Utrones y los Triceratones. Acaba ligándose con la princesa de los Triceratones, creo que la acaba dejando embarazada, y entonces él acaba atrapado en el mundo de los Triceratones, donde lo consideran escoria y tal, lo tienen encerrado, y ahí se queda la trama. Luego creo que Donatello acaba encogido como si al tamaño de unos centímetros durante un montón de meses o de números. Y con Rafael también pasa algo extraño, no me acuerdo exactamente qué pasaba, ¿vale? Y eso es una trama infinita que no acaba nunca. Una pena, pues la verdad es que estaba interesante. Vale, pues eso por ahí. Y nada, en 2000, a principios de los 2000, cuando sale la serie esta de 2003, la editorial Dreamwave intenta sacar un cómic adaptando la serie de dibujos animados, pero no va a ninguna parte, dura muy poquito. Supongo que, pese a que el cómic lo escribía Peter David, el famoso guionista Peter David, de Hulk y demás, y la serie duró muy poquito. No sé si fue quizá en parte porque el presidente de Dreamwave era un ladrón, ¿vale? La editorial quebró porque hizo desfalco, tenía un montón de deudas y se llevó la pasta. En fin, entonces pues poco más se puede decir de eso. Y nada, como hemos dicho, en 2009 la propiedad de las tortugas se la queda Viacom. Desde entonces pues han salido un par de películas muy malas, de imagen real, muy malas, que no se parecen en nada a nada. Pero también han salido series de dibujos animados, que la primera de ellas, la de 2012, que era ya es de CGI, ¿no? De dibujo generado por ordenador, pues también era relativamente fiel a los cómics, o al menos en algunos aspectos, y estaba bastante bien, ¿vale? Dentro de los estándares modernos, también con tramas a largo plazo y tal. Hay una trama en la que los triceratones invaden la Tierra. Y bueno, una cosa curiosa también es que tanto la serie moderna, bueno, no es moderna porque había otra después, la actual está más basada en las películas, pero bueno, la que va entre 2012 y 2016, una cosa así, pues tiene un montón de cosas curiosas. Aparece Usagi Yojimbo también, por la primera vez que lo vemos en CGI. Y digo, tanto un par de episodios de la serie esta de 2012 como una película que sirve de epílogo para la serie de 2003 hace una cosa muy chula, que es presentar el multiverso de las Tortugas Ninja. Y es decir, que básicamente todas las encarnaciones de las Tortugas Ninja coexisten pues en un multiverso, pues igual que los multiversos Marvel y DC y demás, ¿no? Y en ambas series, en ambas historias en las que se ve el multiverso, pues tienen a la versión de ese momento interactuando con la versión de los dibujos animados del 87, ¿vale? Generalmente para decir lo ridícula que era la versión del 87 en comparación, pero bueno, esa es otra historia. Pero es que además en la película, que más, para el que tenga interés, se llama Turtles Forever, ¿vale? Está muy chula, está muy chula si te gustan los personajes. Al final no solo aparecen la de los dibujos de 2003 y la de los dibujos de 87, al final viajan a un universo paralelo que es en blanco y negro, que es el de los cómics originales, dibujado al estilo de los cómics originales, incluso con escenas sacadas del número 1 de la serie, ¿vale? Y con los dobladores hablando como uno se imagina que sonarían los diálogos y la narración del cómic original, ¿vale? Está realmente divertido. Sí, de nuevo si te gustan los personajes. Y se nota, pero desde luego en esas dos series se nota que estaban hechas por gente a la que le gustaban los personajes, le gustaban la franquicia original de los cómics.
Bueno, al margen de eso, en 2011, pues Viacom, o quien fuera, o la división de Viacom que lleve a los personajes, hace un trato con la editorial IDW, ¿vale? Que es la cuarta editorial más grande del cómic americano, si no recuerdo mal, cuarta, quinta, y que ya había tenido mucho éxito con otras franquicias, ¿no? Por ejemplo, lleva 15, es la editorial que más cómics ha publicado, por ejemplo, más cómics y mejores cómics ha publicado de Transformers, ¿no? Entonces, pues hacen un trato en 2011 para que IDW publique cómics de las Tortugas Ninja. Y esa es la continuidad actual. De hecho, aún hoy en día se sigue publicando esa continuidad. Va por el número 100 y pico, 110, una cosa así. Y esa es la otra serie que va a empezar a publicarse ahora en España, pues, también la editorial ECC, que es la que publica DC. Y por tanto, como se va a empezar a publicar ahora en España, aunque los cómics ya tengan ya casi 10 años, voy a intentar no hacer muchos spoilers, ¿vale? Voy a mencionar un poquito por encima. Si estáis oyendo ruido de fondo, lo siento, alguien está haciendo obras a las 9 de la noche, no sé por qué. En fin. Bueno, cosas de esta nueva versión. Bueno, la principal es que Kevin Eastman no sé si vendió, bueno, la editorial Tundra quebró hace años, no sé si también vendió su museo o no, y el caso es que pues le dio el gusanillo de volver a hacer cómics, y esta nueva versión de los cómics, ¿vale? Al menos los primeros 100 números están coescritos por Kevin Eastman y por un guionista de allí de IDW, que no es conocido por nada más, que si no recuerdo mal se llama Tom Wolfe. Y luego a partir del tercer año así de la serie cogen un tercer co-guionista que tampoco ha hecho más cosas y lo siento pero no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Y con los dibujantes 3/4 de lo mismo. Ha tenido un montón de dibujantes, ¿vale? A lo mejor van casi como que dibujante al año, y la mayoría son gente novata de allí de W, que no ha hecho mucho más, ¿vale? Entonces, de nuevo, lo siento, no tengo la lista de nombres. Podría haberme la traído, pero no lo he hecho. Tampoco os iba a sonar de nada. La más conocida es Sophie Campbell, que hizo un cómic muy chulo para Image, basado en personajes de Rob Liefeld, que no me acuerdo cuál era. No me acuerdo que si era Glory o era Supreme, pero bueno, una de esas. Pero bueno, es bastante buena. Y que lo cual le llevó luego a recompensas, como luego veremos. Y ha tenido uno o dos dibujantes más que también han hecho más cosas, pero de verdad que no me acuerdo quiénes eran. Pero bueno, en fin, la gracia de esta nueva versión es que esta versión cogía cosas de todas las continuidades anteriores. Era un poco un remix de todo lo anterior, incluyendo la propia serie que salió. Bueno, técnicamente salió un poquito después, la serie de 2012, pero ya estaba preparándose cuando salió el cómic en 2011, ¿vale? Entonces, esta nueva versión, las tortugas son adolescentes y actúan como adolescentes, igual que en los dibujos animados modernos. Llevan las bandanas ya con los colores clásicos, ¿no? Azul Leonardo, morado Donatello, naranja Michelangelo y rojo Rafael. Pero, al igual que los dibujos animados modernos, las 4 tortugas no son indistinguibles, sino que son fáciles de distinguir, incluso si se quitan la máscara o la cinta. Porque cada uno de ellos tiene un tono de verde distinto, que curiosamente eso ya estaba en los muñecos originales de 87, pero no lo usaron en los dibujos animados, pero bueno. Y también tienen un tipo de cuerpo un poquito distinto. Por ejemplo, Donatello es más alto, es el mayor, es el listo. Michelangelo tiene pequitas y tiene más cara de niño, pues es el más pequeño, es el más crío. Rafael tiene cara de bruto y es más musculoso y es más achatado. Y Leonardo es un poco el más estándar, tiene un poco más el cuerpo estándar, incluso el color es el más estándar. Y eso por un lado. Luego April O'Neil pues va vestida con ropa de calle de manera muy similar a las versiones modernas. Es más jovencita, porque de nuevo en las versiones modernas pues es más cercana en edad a las tortugas, para que incluso pueda haber una cosa romántica con alguno de ellos, aunque en los cómics creo que no llega a ver, pero en los dibujos animados modernos sí. Y ¿qué más? Una diferencia importante es que aquí Astilla o Splinter sí que es una rata que muta en tortuga,
Pero, tanto él como las 4 tortugas ninja resulta que son reencarnaciones del maestro Hamato Yoshi y sus 4 hijos, que vivieron en la época de los samuráis, en la época Edo japonesa, y fueron asesinados por el rival dentro de del clan ninja, que era pues el futuro Shredder, que no me acuerdo del nombre, de su nombre real, lo siento. Nada, pues el Hamato Yoshi intentó irse del clan, cuando el otro pues tomó el control porque era malo. El otro dijo, pues no, pues si te vas con el pie por delante. Lo acaba buscando, lo encuentra y lo mata a él y a su familia y a sus hijos pequeños. Y entonces resulta, pues eso, que la rata y las 4 tortugas, que son mutadas por un experimento, que aquí ya explícitamente te dicen que lo hacen. No es un accidente, es un experimento hecho por Buster Stockman, pero con ciencia alienígena de los Utromes y tal y cual. Pues cuando se mutan y son inteligentes, en parte porque son reencarnaciones de esta familia de la época feudal japonesa. Entonces, ya no son solo de familia adoptiva, son familia real, ¿vale? Por así decirlo. Bueno, la premisa es la misma. Luego se van a las alcantarillas, viven allí, protegen la ciudad, se hacen amigos de Casey Jones, que en esta versión pues tiene más dramas familiares, porque su madre se muere, a diferencia de no le deja un edificio, a diferencia de la continuidad original, pero su padre sí que está vivo y es pues como de las expresión, es un hijo de perra. De hecho es un malo de la serie, y no voy a decir ahora cuál. En esta versión pues Shredder es un malo recurrente, ¿vale? Es el líder del clan del pie, pero aquí pues tiene realmente la mala detrás del clan del pie es una diosa, que es la que lo funda, que es la diosa Kitsune. Para el que no sepa de mitología japonesa, Kitsune es un zorro. Una criatura mitológica que es un zorro japonés, una criatura mitológica japonesa que es un zorro, que es el típico dios trickster, típico dios embaucador, ¿vale? Que originalmente no es malo, pero en esta versión pues sí que es mala esta diosa. Que por cierto, en esta versión el rey de las ratas es el hermano de Kitsune y es un dios también, es un dios rata. Y como eso, pues hay muchas versiones distintas de distintos personajes. Aparece también el Uno, trabajando no me acuerdo para qué bando. Hay una versión de Karai, que en este caso creo que aquí sí que es, igual que en los dibujos animados de 2003, sí que no, en los dibujos animados de 2003 Karai es hija de Shredder, y en los cómics actuales es descendiente de Shredder, porque Shredder, claro, si estaba vivo en el Japón feudal, pues obviamente tiene que tener cientos de años en el presente, ¿no? Y resulta pues que se ha mantenido gracias a tecnología también de los otros malos, de los triceratones. O no sé si estoy confundiendo. Porque otra de las tramas de esta serie es que hay una guerra civil bastante complicada entre 2 bandos de Utromes. Están los buenos, que son como los de los cómics originales, y los malos, que son Krang y su bando, que son como los de los dibujos animados, ¿vale? Y entonces hay una guerra civil con los triceratones de por medio. Y bueno, pues es una cosa bastante complicada. Digo, lleva 100 números, ¿vale? Es bastante complejo. También hay una versión de... Bueno, aquí están varios de los villanos, por ejemplo. Mira, aquí está. ¿Ves? También aparece la versión de Bebop y Rocksteady, ¿vale? Por primera vez en los cómics que no son para niños. Está Buster Stockman, Krang y su cuerpo. Bueno, hay un personaje nuevo que es el viejo Hob con H, no con J, que es un gato mutado, tuerto, con pinta de hecho polvo, pero que es en plan, voy a matar al clan del pie y me da igual quién se ponga por en medio, ¿vale? Es esa clase de personajes. Aquí lo tenemos, aquí está Kitsune, Karai, el Uno, bueno, todos los que he dicho. ¿Qué más? Y luego también hay una versión de los mutanimales, ¿vale? Que en este caso pues son un poco lo mismo. Son todos humanos, son animales mutados en animales antropomórficos por los experimentos estos de Buster Stockman y compañía. El viejo Hobbs se acaba uniendo a ellos. Hay otros que son de la versión antigua, como aquí Gecko y como Rai. Y luego hay otros que son, hay uno que es Slash, que es otro que también ha aparecido en varias versiones, que es una tortuga, pero mucho más bruta, mucho más grande, que es otro que también ha ido alternando entre bueno, malo, tipo Hulk aplasta, un poco mezcla de todos. Luego hay algún personaje nuevo, como una chica gato que no me acuerdo cómo se llama,
Luego como Pete el Palomo, que es el personaje cómico, que es bastante gracioso, es un palomo, pero de tamaño paloma, aunque sea un poco antropomórfico, está bastante chiflado. Aquí hay una especie de cangrejo, que tampoco me acuerdo cómo se llama, y el hombre mutágeno, que es un experimento que en vez de que ese sí que era de los dibujos animados originales, que en vez de mutar, en vez de acabar mutado en animal, es un hombre que acaba mutado en una especie de esqueleto con algunos órganos flotando en un líquido. Una cosa muy vistosa también, la verdad. Bueno, el caso es que se acaban juntando como supervivientes de estos experimentos y acaban, pues eso, declarándole la guerra a los malos. Muchas veces son aliados de las tortugas ninja, han llegado a tener miniserie propia y tal. Porque además, de hecho, en esta continuidad, aparte de la serie regular, pues ha habido muchas miniseries, ¿vale? Ha habido miniseries de algunas tortugas por separado. Bueno, volvieron a coger la idea de las microseries y tuvieron éxito. Entonces no solo hubo de las 4 tortugas, hubo de varios de los amigos, hubo de April, hubo de Casey, y luego incluso sacaron microseries, o sea, especiales para entendernos, pero bueno, pero con numeraciones continuadas de varios de los villanos, que si uno de Shredder, que si de Krang, que si de no sé quién, que si no sé cuántos. Pues también ha habido miniseries de algunos de los buenos, de los mutanimales, ha habido una miniserie de la historia del clan del pie, por ejemplo. Luego hubo una miniserie de las tortugas en el tiempo, porque de nuevo en esta versión también existe Samanti Romero, también existe René, muy similares a siempre, y como excusa pues viajan en el tiempo. Si te suena lo de tortugas en el tiempo, es porque uno de los videojuegos más famosos y más chulos de las tortugas ninja clásicas, de los 16 bits, era un videojuego de arcade y de Super Nintendo de tortugas en el tiempo. Pues esto es un poco ese mismo rollo, ¿vale? Pero en plan historia de verdad, no videojuego. Luego hay un par de miniseries, hay una miniserie de Shredder, que con lo que le pasa después de que le pase algo muy feo en los cómics, como siempre en los cómics, por otro lado. Hay un par de miniseries de Bebop y Rocksteady, que una de ellas se llama Bebop y Rocksteady lo destruyen todo. Te puedes imaginar un poco en qué plan va, ¿vale? En plan humor exagerado, de dos tontos metiéndose en problemas y causando follones. Luego, hace... no me acuerdo cuántos años, 5. Voy a poner 5 por decir algo. Tenía tanto éxito la serie que sacaron también una serie derivada. Solo que aquí ya no se llamaba Relatos, se llamaba Universo. Se llamaba Teenage Mutant Ninja Turtles Universo, o sea, Universo de las Tortugas Ninja. Y era, pues nada, más historia de la misma continuidad, pero por otros autores. Muchas veces por el guionista Paul Allor y eso. Un personaje que, bueno, Cabeza de Cuero también sale por aquí, también a veces con los buenos, a veces con los malos. Otro personaje que viene de la serie de televisión y que se usa bastante en esta nueva continuidad es Cabeza de Metal, que es básicamente una tortuga ninja robot, ¿vale? Originalmente una inteligencia artificial. En esta continuidad tiene una mente humana dentro del cuerpo de robot, ¿vale? Acaba siendo muy importante porque no sé si leísteis hace 6 años, quiero decir, o por ahí, salía por internet que han matado a una de las tortugas ninja. Y luego resultó que no había muerto, que estaba en coma y traspasaron su cuerpo al androide Metalhead. Es un spoiler, pero por si os sonaba. Y luego, bueno, no voy a decir lo que pasa al final con toda esta historia, por si la queréis leer algún día. ¿Y qué más? Bueno, terminando ya, otra cosa que han tenido, que es otra miniseries que han sacado en IDW, que ha tenido bastante éxito, y supongo que el hecho de que ECC vaya a publicar la Tortuga Ninja es en parte por eso. Es porque IDW en coproducción con DC ha sacado creo que cuatro miniseries de Tortugas Ninja con Batman, ¿vale? La mayoría de ellas por el guionista James Tynion, que es el actual guionista de Batman, y no es muy bueno, pero bueno. Y varias de ellas del dibujante Freddie Williams, ¿vale? Han sacado 3 miniseries de la continuidad normal, por así decirlo, y una miniserie que junta las Tortugas Ninja de los dibujos animados antiguos con el Batman de los dibujos animados antiguos también. Un chiste, básicamente. Bueno, ha tenido tanto éxito esto que incluso han sacado una película de animación que adapta cosas de los dibujos animados. Y tal y como son las cosas ahora, te puedes imaginar
que no solo tenemos a Batman y sus Robins y las Tortugas enfrentándose a Shredder, el Clan del Pie y el Joker y otros villanos de Gotham, sino que en cierto punto pues acaban todos mezclados con todos, ¿vale? Y tenemos a las Tortugas Ninja mezclados con los Robins, y al Joker mezclado con Shredder, y a los villanos de Batman mezclados con mutantes de estos antropomórficos. Porque, por supuesto, porque ahora todas las... cada vez que juntas dos franquicias tiene que pasar eso, ¿vale? Entonces, ECC publicó estos cómics, es lo primero que se publica de Tortugas Ninja casi este siglo, y ha tenido éxito, y supongo que en parte por eso ahora han cogido la licencia de Tortuga Ninja, que se va a empezar a publicar, no sé si ahora en diciembre o en enero, por ahí. Y terminando ya, Tortuga Ninja también han hecho cruces con otras franquicias que tiene los derechos IW, que sí Cazafantasmas, que sí una en la que todos los personajes que tiene IW se enfrentan a zombies, bueno, rollos así raros. Y ya terminando, dos cosas. En el número 100 termina una gran saga, también de un año, que era la versión moderna de Ciudad en Guerra, ¿no? Que eran también más de un año de historia. Y al final de esta historia, digo, no quiero hacer muchos spoilers, pero te puedes imaginar, hay una guerra de bandas, que es el Clan del Pie, que si hay... No te voy a decir ahora quién acaba de líder del Clan del Pie en esta continuidad, porque hay varios, y algunos son bastante sorprendentes, ¿vale? Pero bueno, eso por un lado, que si los dragones púrpura, obviamente hay muchos tramas con las invasiones alienígenas, bueno, no me voy a meter ahora en detalles sobre eso, pero lo que sí que voy a tener que revelar, porque de nuevo también ha salido mucho por internet, es que un personaje que ya llevaba saliendo unos años en la serie, que era una ninja adolescente que pertenecía al Clan del Pie, que había sido criada, una huérfana que había sido criada por el Clan del Pie, que se llamaba Jenica, con J y con dos Ns y con K, pues nada que ver con cómo dirías lleno en murciano. Bueno, pues la tal Jenica, voy a decir el spoiler, de todas maneras, para cuando lleguen a publicar esto en ECC, si es que lo llegan a publicar, ya se los habrá olvidado. Ayudando a los buenos, es herida gravemente, y para salvarle la vida, pues acaban mutándole en Tortuga Ninja, ¿vale? Y esencialmente pues se convierte en la quinta Tortuga Ninja. No es la primera vez que se hace una quinta Tortuga Ninja femenina, ya se intentó hacer en una serie de dibujo de imagen real de finales de los 90, se llama Venus de Milo, pero esa serie por lo visto era muy muy mala, no se emitió en España y todo el mundo quiere olvidarla, así que olvidaos que la he mencionado. Pero bueno, la tal Jenica pues obviamente responde a la cosa, dice, oye, estamos en pleno siglo XXI, podríamos tener más de una chica protagonista en la serie y que al menos alguna fuera un personaje de acción, ¿no? Entonces viene un poco a responder eso, a responder esa necesidad. Entonces Jenica, aunque no es hermana de los otros cuatro, pero bueno, ha encajado en la serie, lleva una bandana amarilla, que era el color que faltaba, y el arma pues lleva unas garras como las de Lobezno, que se ve que sí que también es un arma japonesa, creo, puede ser. Y ha debido tener éxito porque ya han sacado dos en un año y pico que lleva el personaje, el personaje mutado, han sacado ya 2 miniseries, lo cual pues suele ser buena señal, ¿no? Otra cosa es que después del número 100, Eastman y el otro, Eastman y Wolf, han dejado la serie, aunque siguen editando, y la serie pues ha pasado a estar escrita y a veces dibujada, pero sobre todo escrita por Sophie Campbell, la que hemos mencionado antes, ¿vale? Y que antes tenía otro nombre, pero porque se cambió de género, bueno, no me acuerdo ahora cuál era, pero bueno, el caso es eso. Por si os suena, por si la habéis visto con otro nombre en otra cosa, que sepáis que es la misma persona. Y ya para terminar, mira, que casi nos ha dado el tiempo justo, ya para terminar, decir, que lo mencioné brevemente antes, justo este mes, ¿vale? En octubre-noviembre de este año, se ha publicado por fin el regreso de Kevin Eastman y Peter Laird, no solo a colaborar juntos, sino los dos a volver a hacer las Tortugas Ninja, ¿vale? Es una miniserie en plan lujo, prestigio, además, con lo que se cierra el círculo, ¿no? Porque se parece, se llama El último Ronin y se parece mucho tanto al Ronin de Frank Miller como al Caballero Oscuro de Frank Miller, que son dos siendo Frank Miller obviamente una de las inspiraciones de las Tortugas Ninja, por lo tanto se cierra el círculo. Y como dijimos antes, en la continuidad original de Tortuga Ninja, igual que en la de dibujos animados, de vez en cuando había flash forwards de un futuro postapocalíptico, porque allí pues Eastman y Laird haciendo rollos ecologistas antes de que fuera tan incluso antes de que estuviera la cosa tan mal como ahora, pues es un futuro postapocalíptico donde las ciudades están inundadas,
la civilización humana se ha ido a la mierda y pues los que quedan vivos de las tortugas ninja, ya mayores, hechos polvo, también uno con un parche y tal, pues sobrevivían como podían, ¿vale? Ese futuro pues se vislumbró varias veces, a veces como narración en retrospectiva, otras veces pues de otras maneras y tal. Y pues ahora, pues en esta miniserie nueva, también publicada por IW, claro, pues Ismael y Leil por fin nos van a contar la historia de ese futuro con la última tortuga ninja superviviente, ¿vale? El último Ron. Que espero pues que si a ECC le va bien publicando los cómics actuales, cosa que no es nada seguro, pero ojalá esperemos que publiquen ese tarde o temprano, ¿vale? Y ya está, eso es todo. Hasta aquí la Tortuga Ninja. No hemos tardado mucho, pero claro, tampoco tiene tanto como otras cosas y tampoco he querido meterme en mucho detalle pues por lo de los spoilers. ¿Alguna duda del público? ¿No? Pues nada más. Hasta aquí se acaban las charlas en la FNAC por 2020. Los que solo vengáis a esto, nada más. Feliz Navidad y próspero año. Los que sí que me sigáis por el podcast, pues como de costumbre, para Navidades tendré algún podcast especial para que podáis pasar las vacaciones, si queréis. Nada más, sea como fuere. Hasta entonces, por favor, cuidaos y espero que os vaya muy bien. Y gracias por todo.